interesante que nos encontremos. La verdad, nos falta lugar de encuentro, nos falta comunicación, nos falta conocimiento mutuo, ¿no? Y nos falta no solo de la realidad rumana o del gitano rumano, nos falta incluso del gitano español. Viven aquí desde 1428 y no lo conocemos. Nos falta conocimiento incluso de nuestra propia diversidad. Cuando Miguel, querido amigo Miguel, que es verdad que nos conocemos hace muchos años, éramos un poquito más mayores. No vamos a decir la edad porque entonces se asustan. Pero cuando explicaba la diversidad de las 17 etnias, a mí me llamaba mucho la atención. Además me gustaba eso de que al menos en el Parlamento hubiera un representante de cada etnia. Es una manera también de hacer visible la diversidad, ¿no? Eso estamos muy lejos de conseguirlo. Se podría incluso aquí conseguir una futura constitución donde hubiera una apuesta seria por la diversidad y en el Senado, por ejemplo, lo mismo que se está planteando la diversidad de las comunidades autónomas, pues se planteará la diversidad étnico-cultural, ¿por qué no? Por soltar una idea. Pero si no se asume esa diversidad, pues entonces la realidad es aplastante y es aplastante para las personas. Yo también he crecido con gitanos, soy de Lavapiés, del barrio de Lavapiés, Embajadores, he crecido en una corrala y mis amigos de calle, porque eran casas pequeñas y teníamos que vivir en la calle, no queda otra. Ahora se escandalizan porque están los niños africanos y los niños de distintos colectivos pasando mucho tiempo en la calle, pero es que son casas de 12, 15, 20 metros, es muy difícil estar ahí. Bueno, había pues como una asunción colectiva de cuidar todos, muy gitana, de cuidar todos los de los chicos, ¿no? Y ahí pues había gitanos, había payos y crecimos juntos. Con lo cual nunca me llamó la atención como algo negativo, porque cuando tú creces con 4, 5, 6, 8, 10 años viviendo en común, pues tú creces sin ese prejuicio. Eso no fue realidad en toda España. El pueblo gitano en España ha sido un pueblo marginado, discriminado, perseguido, les han cortado la lengua por hablar en romanó, en caló, les han perseguido, ha habido noches de cuchillos largos, ha habido masacres. ¿Cómo el pueblo gitano en Europa? El pueblo gitano es el más planetario del mundo, porque efectivamente hay 12 millones en Europa, pero muchos más desparramados en el planeta. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado como con el pueblo judío, que lo apuntabais correctamente. Todos los pueblos nómadas siempre han sufrido persecución, porque se han construido como el referente, el chivo expiatorio, el objetivo sobre quien cargar todos los males. Si pasaba algo, el gitano. Si pasaba algo, el judío. Si pasaba algo, el nómada. Siempre, siempre. El que ha venido de fuera. Entonces, esos procesos de integración no han sido fáciles. El pueblo gitano ha sufrido marginación, exclusión, es chivo expiatorio, sigue sufriendo esto, pero además ha padecido crímenes horrendos, ha padecido persecuciones de Estado. Aquí la orden de la Guardia Civil, la norma de la Guardia Civil, daba como objeto de su tarea la persecución de los gitanos en España. Si los teníamos en una ley. Hasta que no entra la Constitución en el 78, eso no se quita, ¿no? Y uno de los que lo promovió pues, fue el presidente de la Unión Romaní en España, Juan de Dios Ramírez Heredia, que hace poco estuvimos celebrando todos en el Manzanares, el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Pero ha sido más, ha sido exterminado. Esto es importante. Es decir, cuando hablamos de que hay 2 millones de gitanos en Rumanía, 1 millón de gitanos en España, bueno, el pueblo gitano en Europa fue señalado como uno de los pueblos a exterminar. Auschwitz, Birkenau, Mauthausen, en fin, Bergen-Belsen, los distintos campos de referencia de exterminio del nazismo, albergaron unos más y otros menos a los gitanos porque era un colectivo que había que exterminar. Incluso no sabemos a cuántos se exterminaron, pero fue seleccionado para las mayores barbaridades que uno se puede imaginar.
cogían a los niños, a las niñas, les experimentaban con los ojos, les sacaban las niñas de los ojos, les inyectaban agua con sal, hacían todos los experimentos más bárbaros que uno se puede imaginar. ¿Por qué? Porque su vida no valía nada, como la del judío, como la del síndrome de Down, como la del rojo, como la de tantos de los discapacitados, homosexuales, etc. Se dice que 11 millones de personas, 6 millones de judíos, 11 millones con eslavos y otros colectivos, pero yo digo que no, o sea que las cifras ahora mismo son mayores, porque ya les vale, han desclasificado los archivos de Cruz Roja hace 1 año y medio, y eran kilómetros y kilómetros cuadrados, pero los alemanes para eso tenían mucho orden, fichaban a todo el que iba a matar. Entonces, hay fichas y fichas y fichas de todos los que tenían en los campos de exterminio. Y el cálculo que han dado los investigadores es de 17 millones y medio, ¿no?, de personas exterminadas. ¿Cuántas personas gitanas? No lo sabemos. Se habla de 1 millón, puede ser más. Veremos la investigación que es lo que da. ¿Ha habido reparación con el pueblo gitano? No ha habido ninguna reparación. No ha habido ninguna reparación. ¿Por qué? Porque no hubo ningún Estado que apoyara las reivindicaciones del pueblo gitano, ni siquiera los Estados democráticos. ¿Y eso qué pasó? Pues que cuando no tienes memoria, cuando no reconoces el daño que has causado, cuando no intentas reparar esa situación, pues esa situación luego vuelve a aparecer, no a lo mejor con esa dureza, pero sí vuelve a aparecer en términos de marginación, exclusión, persecución, que es lo que pasa ahora. Ahora mismo en Hungría, en Bulgaria, como bien has señalado, hay persecución contra los gitanos. En Hungría, por ejemplo, los mismos nazis que quieren emular a los antiguos nazis han llegado a decir que hay que hacer listas de judíos porque suponen un peligro para el Estado. Pero a los gitanos ni siquiera hay que hacer listas, se les persigue. Pero se les expulsa también de Francia, que es un gobierno, entre comillas, democrático. Se les expulsa de Italia. ¿Por qué? Porque son los colectivos llamados a ser perseguidos. Por lo tanto, y de Alemania, sí. Por lo tanto, o sea, aquí tenemos, sin duda, aquí tenemos un gran problema colectivo. O sea, Europa debe de reconocer la deshumanización con la que ha tratado al pueblo gitano y a su vez luego a otros, a países enteros, porque cuando uno pregunta acerca de, en las encuestas, de los niveles de rechazo, los rumanos, no los gitanos rumanos, los rumanos son, junto con los magrebíes y junto con los africanos, los colectivos que más son rechazados. Pero es que luego, dentro de los rumanos, el gitano rumano lleva la vanguardia, porque incluso es rechazado por el gitano español. El propio gitano español se considera, bueno, mire usted, que yo no soy gitano rumano, que, en fin, hay categorías. Pero claro, nosotros españoles, cuando vamos a Gran Bretaña o cuando vamos a Alemania, también somos rechazados por los británicos, porque nos dicen que nos aprovechamos de su sanidad, de la sanidad británica, cuando vienen todos ellos a beneficiarse en la costa del Mediterráneo, o vienen a perseguir, golpear, machacar a personas españolas por el hecho de tener un color de pelo oscuro en Alemania, como ha sucedido con este matrimonio que han dejado muy mal herido recientemente por un ataque de 5 nazis en Alemania. Esto está pasando. ¿Y en España qué ha pasado? Pues en España ha habido marginación, discriminación, persecución histórica, situaciones infumables y situaciones de exclusión que a ti te parecen maravillosas, lo del gallinero y lo de... pero realmente cuando uno va allí, al gallinero, yo cuando estaba allí se me ha caído la moral. Es decir, esto no es humanamente correcto. Pero bien, ha pasado esto, pero también al gitano rumano se le ha perseguido, no solo institucionalmente, sino se le ha perseguido por las calles. Y se le ha perseguido por las calles y voy a recordar varios episodios. Uno, Canillejas. Grupos de jóvenes racistas atacaron brutalmente a los gitanos rumanos.
incluso quemándoles las casas. Y cuando salió la Asociación de Vecinos de Canillejas en su defensa, como estás haciendo tú, esos grupos nazis, que sabemos además quiénes eran, pero que la policía no quería identificarlos, pegaron al presidente y asaltaron la Asociación de Vecinos de Canillejas. Crearon canciones contra los gitanos rumanos. Hubo un DJ famoso, DJ Sisto, que dijo, me cago en los putos rumanos, me cago en tal. Entonces, y se escuchaba en todas las discotecas, Ahora, ninguna institución fue capaz de coger, me cojo al Sisto y lo meto un paquete penal, porque es promover el odio, lo meto un paquete penal y doy un ejemplo de cómo hay que actuar. Recientemente yo le decía a Miguel, porque nos encontrábamos, y me preguntaba por el juicio que tuvimos por el asesinato de Gigi Musat, un joven rumano que fue golpeado brutalmente en la Sierra de Madrid. Lo mataron entre varios racistas. Eso todo es real, ¿no? En la Cabrera. En la Cabrera. Fue tal paliza que le reventaron, pero esa ejecución la hicieron en público. Y solo una mujer, el resto que lo vio, ninguno quiso testificar. Solo una mujer que escuchó los gritos del pobre chico tuvo el coraje de ir al juicio y decir, estos no tienen dignidad, estos han faltado a la verdad. Bien, la sentencia fue desfavorable a la familia del joven rumano. Absolvieron a los criminales, los absolvieron. Y ahora tenemos el caso recurrido ante el Supremo. Lo que quiero deciros con esto es que hay situaciones de marginación, de exclusión, de odio, de cultura de rechazo, de agresiones, incluso de crímenes irreparables como puede ser un asesinato. Tenemos dos actitudes en la vida. Una, mirar para otro lado, como si no pasara nada, que es lo que hicieron los que vieron matar a ese joven en la Cabrera, u otra, ser como el coraje cívico que mantuvo esta mujer y decir, yo denuncio esta situación. Y para eso es muy importante lo que estamos haciendo entre todos, las asociaciones. Cuando hay gente que desprecia la labor de las asociaciones, no sabe el daño que está haciendo a la convivencia democrática. Porque las asociaciones son los hilos terminales de la conciencia que nos pueden ayudar a, entre unos y otros, parar y frenar la barbarie. Por eso es fundamental, por un lado, exigir a las instituciones que sean realmente democráticas y que defiendan valores tan elementales. No hablamos ya ni de política de izquierda ni de derecha, estamos hablando de la dignidad de la persona. Cuando antes decía, es que tienen derecho a una oportunidad, le decía la compañera, es que tienen derecho a una oportunidad. Claro que tienen derecho a una oportunidad. La gente nace, viene al mundo y es digna, del latín dignus, valía, valioso. La gente es valiosa y desde la dignidad en sí necesita que se le reconozca la dignidad para sí. Tiene que tener dignidad su trabajo, su educación, su casa, su barrio, su entorno. Es verdad que puede haber conflicto cultural, pero para eso están los mediadores y para eso están las asociaciones y para eso están las instituciones, para hacer lo que denominamos interculturalidad, a aproximar las visiones que tienen unos y otros y hacer que el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad humana sea compatible con la convivencia de todos los días. Y si no lo hacemos, volveremos al horror del pasado, que creíamos que lo tenemos superado, pero no lo tenemos superado. La lucha por la igualdad, por la libertad, por la solidaridad, por la justicia, por la tolerancia, esa lucha o la libramos diariamente o la perdemos. Y en esto los grandes aliados es las gentes que han decidido trabajar unidos, unitariamente, unidos en sus asociaciones y unitariamente entre todos nosotros. Yo creo que si somos fuertes, si resistimos los malos momentos que estamos pasando todos, que estamos pasando muy malos momentos, y logramos cambiar la situación,
pues entonces todo el mundo, no solo nosotros, o la gente que representamos o con lo que trabajamos, todo el mundo se va a ver beneficiado. Así que yo creo que juntos vamos a ser posible que podamos cambiar esta situación. Por separado, no. Yo felicito de nuevo la iniciativa porque nos acerca, nos hace juntos, nos comunica y, como decía allá donde hay comunicación, ganamos la partida a la intolerancia.